Gracias por esperarnos, seguimos acá en Punto de Partida. Cada martes la verdad que vamos variando, intentamos variar lo más que podemos el nivel de los entrevistados en el sentido de a qué representan. Hoy estuvimos con Gustavo Weiss de la Cámara de la Construcción, la semana pasada hablábamos con Juan Cabandier para entender un poco más lo que estaba viviendo el kirchnerismo, hablábamos con sectores del PRO, en su momento Darío Nieto y demás. Bueno, uno va intentando entender lo que es la Argentina, que hoy hay tantas cuestiones por mirar, que son celdas que están, uno piensa que están separadas, pero vos cuando vas uniendo el mapa de lo que va viendo, de lo que va pasando en la agenda del presidente y del gobierno, vas entendiendo un poco más. Hay una parte que, al menos a mí me cuesta mucho terminar de entender, quizás por no entender las religiones, simplemente por ser católico y practicar el catolicismo, pero cada vez más alejado, quizás en demasía, que de golpe el presidente de la Nación está muy cercano al judaísmo, a la religión judía, está muy cercano, en los Estados Unidos lo demuestra cada vez que va, con estas cuestiones mucho más personales y religiosas que de Estado. Y el lunes 3 de noviembre veíamos evangélicos en la Casa Rosada, que no fue una foto como si nada de eso hubiera pasado antes, es parte de una película. El sector evangélico vino creciendo y en este caso se acercó, veremos de qué manera, al poder político. Y fue una foto que recorrió la región, no diría el mundo, porque es exagerado, pero sí la región por la imagen. Era Milei con el sector evangélico en la Casa Rosada, ya había tenido un acto en Chaco y demás. Está con nosotros Cristian Hoft. ¿Dije bien tu apellido, Cristian? Sí. Bien. Pastor, abogado, es presidente de ACIERA, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Solo un dato para arrancar. Según el CONICET, el 15% de la población argentina hoy es evangélica. Así que, Cristian, gracias por venir. No, gracias, Ramón. Gracias por invitarme a tu programa. Por favor. Voy de las preguntas más tontas que te imagines a las más concretas de coyuntura. Cuando uno dice evangélicos, toma como un mundo de una abstracción de son evangélicos. Dentro de ese mundo, ¿cuántas ramas hay? No, es interesante, aunque algunos no lo llaman evangélicos, lo llaman evangelistas, porque ha sido un poco la manera de caracterizarlos. Sí. En realidad está muy relacionado con la fe cristiana protestante. Okay. Por eso el 31 de octubre, que fue el día de la Reforma, en 1517, cuando nace esta rama del cristianismo, sí. Que justamente se festeja eso. Por eso el día de la Reforma, el 31 de octubre, claro, las ramas protestantes del cristianismo tienen diferentes líneas. Hoy se las llaman comúnmente evangélicos, Okay. Pero en realidad es una fe que tiene 800 millones de creyentes en el mundo, que tiene países de fe tradicionalmente protestante, como Inglaterra, que son anglicanos, o Alemania, luteranos, o los países nórdicos de Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, tradicionalmente evangélicos. Lo que pasa que en la región nuestra el fenómeno es cuidado con los evangélicos, aparecieron los evangélicos. Yo cuando me acerqué a la fe cristiana evangélica, en mis 18 o 20 años, era cuidado de las sectas. Ese era había un tipo que se llamaba Silleta, no sé, creo que todavía anda, y decían cuidado que vienen las sectas, y era un poco que, claro, Argentina, un país tradicionalmente católico, claro, como vos decís, de un cristianismo diferente al católico, se lo miraba con ojos de sospecha, digamos, ¿no? Encima que el cristianismo evangélico en todo el mundo, no acá, no tiene un papado o una línea verticalista de organización. Tiene diferentes organizaciones que están adheridas por la misma fe. En el caso de ACIERA es una federación que nuclea diferentes ramas de la misma fe protestante, no todas, eso es una realidad, pero una gran mayoría. Y esas iglesias que tienen, algunas son muy grandes, que tienen 2.000 iglesias en Argentina, otras tienen 500, otras son una, pero están nucleadas en una federación que las identifica como parte de la misma. En Argentina calculamos unas 25.000 iglesias evangélicas. Okay. Esas iglesias que tienen en su mayoría promedio, por lo que el mismo CONICET que sacó este dato, el promedio son entre 100 y 200 personas de
de asistencia, digamos. Sí. Es el gran promedio. Hay algunas iglesias grandes, sobre todo en Buenos Aires, pero el gran promedio, o este caso del Chaco, que fue muy conocido, pero es en el Chaco, el 25%, el dato que compartí es correcto, es de la última encuesta del 2019, o sea que había crecido del 9% en el 2008, por el mismo equipo del CONICET, al 15,3% en el 2019. Y eso siguió, en teoría, creciendo, aunque en la pandemia se complicó un poco, ¿no? Pero eso, en el Chaco, por ejemplo, es el 25%. Wow. Por eso cuando uno dice, ¿cómo una iglesia tan grande en el Chaco? Bueno, en realidad es una de por lo menos 500 que hay en el Chaco. Las 500 son tamaños, digamos, estándar. Esa es una iglesia que por algunas características vino creciendo en los últimos 25 años y bueno. ¿Cualquiera puede decir yo armo una iglesia y me hago pastor? En realidad en la Argentina hay libertad religiosa. Lo que pasa que es como cualquiera puede ser periodista. Sí, cualquiera a un micrófono es periodista, pero entre pares hay cierta aval de las personas, tienen que tener estudios. Por ejemplo, vos querés sacar un registro de culto, no te van a dar un registro de culto porque quieras decir soy pastor. No, te piden estudios, te piden quiénes son tus avales, de dónde venís. Y si sos parte de una organización, las organizaciones tienen formas de avalar gente que se prepara para eso, ¿no? O sea, a veces peyorativamente, ¡ay, el pastorcito! No, hay veces que las personas, bueno, tienen formación, tienen muchísima trayectoria. Lo que pasa que Argentina es un país muy amplio, muy diverso, y la cultura nuestra es tan amplia, entonces no es lo mismo, hay la iglesia evangélica que está en el lugar más difícil o más carenciado o más vulnerable, con gente que trabaja en esa zona y se lo llama el pastor. Bueno, a veces se está formando, pero está trabajando en ese contexto, digamos, en esas capas sociales o culturales, ¿no? Ahora, te pregunto. No, pero es interesante la pregunta. Porque en la religión católica la iglesia está en Moreno y esto responde financieramente, en la iglesia en Argentina con el papado, como vos marcás. Vos acá como evangélico, pastor, creás la iglesia. En realidad, ¿cómo haces? no mayormente no la crea el pastor, no es como si fuera un emprendimiento, digo, voy a hablar un kiosco, no. En realidad, el modelo es una iglesia madre, digamos, identifica una necesidad en determinado lugar, entonces comienza un trabajo. A veces un trabajo social, a veces un trabajo determinado, o a veces porque hay determinados núcleos culturales que necesitan una figura pastoral, digamos, o religiosa. Entonces, así fue el crecimiento que hubo en los últimos 30 años. A veces se ve como un fenómeno de ahora, pero en realidad la iglesia evangélica tuvo su mayor crecimiento, su curva exponencial en los 80. En los 80 y 90. O sea, sobre todo en los 80. Las 80 fue lo que se puede decir una explosión. Creció muchísimo con la venida de la democracia, casualmente. Mirá. Después de la guerra de Malvinas. Ese fue lo que se identificó como... antes, bueno, en el gobierno militar, lamentablemente, había mucha opresión y mucho control. De hecho, todavía está vigente una ley de culto muy opresiva que fue dictada por Videla, que sigue vigente, que, digamos, que trata de poner control sobre aquellos cultos no católicos. Entonces, venida la democracia... ¿No le dijeron a Milei que la saque esa? En realidad es una ley que ya está convalidada por el Congreso, así que hace más de 40 años que se viene pidiendo que ese decreto ley de la dictadura se derogue y se haga una verdadera ley de culto, pero no hubo acuerdo. Se había avanzado hubo media sanción en el gobierno de la Rúa, hubo otro trabajo muy importante, pero después empezaron algunos debates dentro del Congreso y a veces esto de estigmatizar a veces a la fe evangélica, que el año pasado, gracias a Dios, ya había tenido media sanción en el gobierno anterior, en la Cámara de Diputados con Alberto Fernández, en el gobierno de Alberto Fernández, pero salió sancionada en senadores y finalmente el presidente la promulgó, que decreta el Día de las Iglesias Evangélicas el 31 de octubre. Por eso se hizo la reunión en Casa Rosada. O sea, no fue una reunión privada, fue un acto institucional
que porque el artículo 2 de la ley 27741, que es esta ley que decreta el Día de las Iglesias Evangélicas, dice que el gobierno instalará o promoverá actividades que reconozcan el valor de este culto en la Argentina. Esa actividad, que a partir de una foto se hace todo, ¿viste cómo es hoy, no? Muchísima información, tenía un fundamento, que hay una ley que decreta el 31 de octubre, que representa aproximadamente 7 millones de argentinos. Entonces, claro, empiezan las suspicacias, 7 millones de argentinos, y ahí empieza, ¿y por qué este gobierno el otro? Bueno, siempre la Iglesia Evangélica se reunió con las autoridades, nos reunimos con Alberto Fernández, nos reunimos con Cristina, nos reunimos con Mauricio Macri, nos reunimos hasta con Menem. Obviamente, con Alberto nos reunimos 3 veces, una vez en Olivos en medio de la pandemia, otra vez en la Casa Rosada. O sea, sale la foto, pero nadie le da bolilla, porque bueno, es una reunión. Ahora parece como que... Ahora sí es verdad que, bueno, fue una reunión especial porque salió la ley. El año pasado lo habíamos hecho en el Palacio de Libertad. Y también ahí había estado Villarroel y había estado Francos. Además de otros miembros de la oposición también. ¿Por qué? Porque la Iglesia Evangélica no tiene una afiliación partidaria. Lo venimos sosteniendo en cada elección. Sí hay evangélicos que se lanzan a la política y está bien, porque, qué sé yo, cualquier persona que sea un ciudadano, que sea en una democracia, tiene la capacidad de poder tener una vocación por lo público. Eso no significa que la Iglesia esté alineada a ninguna línea partidaria, por lo menos hasta ahora. Ahora, relacionado a eso, una vez un politólogo me dijo... que en el discurso de Milei está esto de repente sufrir un poco para tener algún tipo de recompensa. Y este politólogo me decía, las religiones y el cristianismo en este caso, tiene algo de esto, ¿no? De la idea de tener que sufrir para conseguir el reino de los cielos o en no lo había escuchado, no sé quién será el politólogo, pero hay sociólogos como por ejemplo Pablo Seman, muy conocido, o la gente del CONICET, Marcos Carbonelli, tiene un libro sobre la política de los evangélicos y está comprobado desde Cynthia Houghton para acá que el evangélico nunca votó alineadamente evangélicos. De hecho, Cynthia fue con Santilli en la provincia de Buenos Aires y perdió la interna con Grindetti. Si los 7 millones de evangélicos que en la provincia de Buenos Aires deben representar un par de millones hubieran estado alineados a un voto evangélico, hoy tendríamos a Santilli que había ganado la interna a Patricia Bullrich. O sea, lo digo esto en forma de muestra de un hilo, de decir, a veces se construyen ideas a partir de no datos o de ciertas comunicados para avalar un pensamiento que yo tengo y tratar de buscar cómo justificarlo. Pero hay un montón de casos así, de que la Iglesia Evangélica no vota, no tiene alineación, porque está mal visto dentro de una iglesia decirle a la gente a quién votar. O sea, yo, pastor, no le puedo decir a la gente, mirá, voten a este gobierno o al otro. Queda mal. Aparte, la gente de tu misma iglesia, vos sos pastor en La Matanza, o en Florencio Varela, o en, no sé, Mar del Plata. Vos le vas a decir a la gente, mirá, fíjate si votás a La Libertad. Te quedás sin gente, porque la mitad dice, no, ¿quién es este para venir a decirme quién tengo que votar? La gente vota como vota. Ahora, hay gente que vota por un pensamiento, otros por el otro. Obviamente un evangélico va a sentir afección a votar a alguien que sostiene valores que están alineados con el cristianismo. Eso es lógico. O sea, si un político, aunque ningún político lo va a decir, pero sale a decir cosas que son contrarias a la fe cristiana, hay de todo, porque yo no puedo saber en el cuarto oscuro a quién vota la gente, pero normalmente uno entiende de que hay gente que va a evitar cierto, pero eso ocurre en todas las áreas, y no una religión, en cualquier religión, digamos, ¿no? ¿Y sentís que ustedes crecieron, capaz que es un preconcepto también esto, al calor del cristiano desencantado? Bueno, justamente el CONICET estudia también este tema. Te recomiendo Fortunato Malimachi, que fue el director de esto. Varios que han estudiado el crecimiento y tratando de analizar cuáles son, haciendo una teoría de la regresión, viendo cuáles son las variables o causas que han impulsado este crecimiento. Y hay bastantes. Una de ellas es que han identificado al evangélico muy metido en las distintas capas sociales, con pastores que no se alejan del pueblo. El pastor es más allá de todas las connotaciones que se lo ha tratado de estigmatizar, el pastor es una persona que en su gran mayoría, el CONICET sacó más de un 70%, tiene su trabajo
lo que se llama su trabajo secular. O sea, porque la iglesia, como es separada de iglesia-estado, la iglesia no, por su identidad, por su, digamos, ideología desde la reforma, separación iglesia-estado, no recibe plata del Estado. Está mal visto. Porque recibir plata del Estado significa depender. Y depender significa que te condiciona. Y la iglesia nunca fue condicionada por el poder político, por el poder del Estado. En el sentido de que yo no puedo tener un discurso que pueda tener algún tipo digamos, de resquemor por el hecho de tener dependencia del Estado. Entonces la iglesia evangélica no recibe plata del Estado y está mal visto. Si yo recibo plata del Estado para el sostén de la iglesia, que se autosostiene con las ofrendas de la gente, porque la gente sostiene su culto, está mal visto recibir plata del Estado para sostener tu culto. Entonces, esa mirada hace que el pastor tenga que tener su trabajo. Como tiene su trabajo, porque tiene su familia, porque además está casado, no puede imponerle a una iglesia que a veces tiene 100 miembros, 50 miembros, en un lugar carenciado, que algunos necesitan tener 1 o 2 trabajos. Trabaja ahí la esposa, o a veces trabaja ahí y la esposa dedica más tiempo a la iglesia. Y hacen un trabajo en su tiempo extra, fin de semana generalmente, viernes, sábado y domingo. Entonces, el hecho de decir, me puedo identificar con el pastor que está casado, que tiene una familia, o la pastora que también tiene una familia, que también atiende más a la mujer en su relación de su crianza de sus hijos, por ejemplo, o en las luchas que enfrenta en su trabajar y criar un hogar y lo que significa, bueno, la pastora lo vive. Hay mucha identificación con los que están en ese. Entonces, eso ha sido un factor que ha identificado a la gente con alguien que lo entiende y que está. La otra es en las capas culturales. Hay de todo, porque uno no puede decir esta religión o la otra. La iglesia evangélica, porque algún sociólogo una vez me invitó en una charla en Conexión, me dice, ¿por qué los evangélicos crecieron entre las clases populares? Gran pregunta. Sí. Primero, tenemos que ver que Argentina tiene una mayoría de gente, lamentablemente, Sí. en la pobreza. En la pobreza. O sea, si vos sacás un crecimiento evangélico, no podés tener. Y eso además choca con esa idea del evangélico de derecha conservador, ¿no? O sea, no podés tener un crecimiento fuerte, digamos, como estigmatización, ¿no? O sea, el evangélico Sí, sí. no tiene un alineamiento ideológico per se. Digamos, pero vos decís, bueno, nació en el barrio de Loma de Zamora. Bueno, ¿qué querés? O sea, la mayoría de la gente, o no digo por estimación un barrio, ¿no? Pero, bueno, empezó a ir a la iglesia del barrio. Bueno, el crecimiento se da porque es la cultura, porque es el medio ambiente. Ahora, es verdad que en algunos ámbitos, sobre todo de clases medias altas, el pertenecer a cierta religión es como, digamos, natural, o está mal visto si no sos de la religión. Por ejemplo, si te ven entrar a una iglesia evangélica, che, ¿viste que fulano entró a una iglesia evangélica? Claro. Le están lavando, ¿viste? O sea, el qué dirán es muy fuerte. Entonces, en algunos ámbitos dicen, a mí me gustaría ir, pero la verdad que me siento cohibido porque no sé qué van a decir mis amigos, mi familia. Yo, por ejemplo, cuando me acerqué a la iglesia evangélica, mi familia toda católica, no tan practicante, pero era católica, me decían, yo nunca había entrado, de repente por una compañía de colegio empecé a ir y me dice, pero ahí te lavan la cabeza, guarda, hijo, fíjate, tené cuidado, porque viste lo que dicen, que te van a sacar de... ¿Qué edad tenías? 17. 18. Yo estaba estudiando el primer año de abogacía y decía, cuidado, te van a sacar de la carrera, te van a alejar de la familia. Una compañera, sí, que me invitó a una iglesia evangélica. Se había enterado que yo en ese momento fumaba marihuana, qué sé yo, y me dijo, me mandó una invitación y me dijo, ¿por qué no venís? De manera anónima, y fui, terminé yendo re loco, terminé en una iglesia y digo, ¿esto qué son tan locos? No estaba loco yo, re loco de la situación, o sea, no fui re loco. Claro, Pero lo que sí viví que fue re loca la experiencia. Yo dije, estoy acá, la gente cantando a Dios, y yo nunca había visto esta manera de acercarme a Dios, y me gustó. ¿Y había sido iglesias y demás? Nunca, primera vez. No, Católica tampoco. Sí, yo por eso. Okay. Sí, iba a la católica, pero era otra forma. Y ahí cambiaste. Claro. Era el mismo Cristo, Dios, todo, y me acuerdo que esa noche fui a la de un amigo, y me dijo, dale, fumemos un porrito, qué sé yo, y no te cuento, mirá, hoy fui a una iglesia. ¿Qué? No, fui a una iglesia, no sé, sentí algo re loco, o sea, Dios estaba ahí, yo sentí que estaba cerca de Dios. Me decía, ¿qué te pasó? No sé, no, pero no quiero consumir más. No, pero ¿cómo no vas a hacer? Dale, fumemos un porro. No quiero.
Y ahí, de ahí más nunca más probé. Fue re loco, ¿no? Pero fue como, no porque fuera nada, pero para mí era como que yo dije, no, encontré algo que ya está, no tengo que buscar más nada. Y fue re loco, ¿no? Pero bueno, en ese momento toda la gente, no, ¿dónde te metiste? Cuidado, mi familia, fíjate, tené cuidado porque eso... No, pero bueno, era como eso, todavía lamentablemente en algunos ámbitos... Bueno, te iba a hacer una última pregunta, perdón, pero ¿cómo se llamaba la película, la que es presidente, termina siendo el evangelista presidente? El Reino. La serie. Cuando la viste, ¿qué dijiste? Bueno, me pareció que tenía una connotación ideológica. Es una película que fue hecha después o en el medio del debate por el aborto, con una tendencia a estigmatizar o a figurar. Obviamente es una ficción, nadie puede decir nada de una ficción porque no es un caso real, pero decir, así son los evangélicos. Y mucha gente que nunca tuvo ese acercamiento que uno puede haber tenido, dice, son así, cuidado, porque fíjate que el pastor tiene los lingotes de oro en la pared, nada que ver con la mayoría, el 99,9% de los pastores que no tienen una iglesia grande de ese tamaño, pero él era un manipulador de la gente parece zombie, sos un evangélico, sos medio zombie, mirá cómo es esa gente. O sea, toda esa historia que crea una ficción, nada, te pone en un lugar, ¿no? Y todo bien, Claudia me parece que es una excelente escritora, pero bueno, vos es una ficción y la gente, así hubo tantas ficciones, ¿no? Pero nada, a mí la verdad no me pareció más que una ficción, pero no deja de sorprenderme que lamentablemente a través de esa ficción mucha gente empieza a creer que eso es así. Una última cortita, cuando estuviste en Rosada, ¿estuviste con Karina y con Javier, con los dos? Estaba Karina, estaba Javier, estaba el jefe de gabinete. Yo la primera vez que la veía a Karina, nunca la había visto. Estaba el jefe de gabinete, que tampoco nunca lo había visto a Adorni personalmente. Sí, Sí. Y estaba Santilli, que estaba como el nuevo ministro del Interior recién. Viste que una vez en campaña Milei dijo, yo siempre lo repito porque para mí es una imagen tremenda. Él dice, Karina es Moisés y yo soy simplemente su divulgador. No sé si alguna vez lo pudiste ver. No lo escuché, no. Sé que le dice jefe. Él contó que él dijo, Karina él habló de Moisés. Indudablemente es una metáfora, ¿no? Pero él sabe bien entiendo que sabe bien que él es el que toma las decisiones, es el presidente de la nación. Pero indudablemente Karina tiene una ascendencia importante sobre él, está demostrado y es, digamos, en este desafío que es gobernar. Yo no me imagino lo que es gobernar un país tan complejo como Argentina, donde todos los días tenés que tomar decisiones, a veces todas a cada hora, donde aparecen problemas de abajo de la tierra. Es muy difícil estar solo. La soledad del poder es tremenda. Sí. O sea, no sé... Y estar solo en un país donde a veces tenés poca gente porque él viene a gobernar sin una formación o una carrera política de mucho tiempo o sin un partido. Entonces me imagino que es ser muy difícil y a veces te mirás al costado y decís, ¿quién está de mi lado? ¿Viste? Y tenés tu hermano, bueno, por lo menos hay uno que está al lado mío, ¿no? Sé que hay más, pero lo que yo veo es esa, como que él encuentra en su hermana una persona que no le va a traicionar en una vuelta de cambio, ¿no? Y me parece que, qué sé yo, ¿no? Es una manera diferente, no lo hemos visto en Argentina, por lo menos hasta ahora que yo me recuerdo en democracia, pero nada, no tiene nada de malo, qué sé yo, está bien. Cristian, gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Bien, nosotros nos vamos yendo, ¿qué te parece? Nos vamos el próximo martes, que es el último. Martes que viene, el último programa del año, y ya contaremos lo que vamos a hacer en 2026, que viene muy, muy bien. Gracias en serio por estar del otro lado y nos vemos en una semana. Chau.